8:36 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, ya en tiempo de tertulia, en compañía de Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Y de Luis Valcarce, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bienvenido, aunque estuvimos ya el lunes, así que, también, por supuesto, en compañía de Daniel Muñoz, desde las 7 en punto de la mañana, aquí está, y con el repaso de todos los asuntos que abordan hoy los periódicos. No sé cuál es lo más llamativo en el día de hoy, Daniel. Bueno, hoy los titulares y las fotografías de portada son para China y Taiwán. Continúan esas maniobras militares con fuego real en el entorno de la isla. El diario El País sigue, Sara, albergando hoy furibundas críticas contra Isabel Díaz Ayuso. Hoy le toca a Josep Ramoneda. Se pregunta, ¿hasta cuándo Madrid, como sede del neoliberalismo desacomplejado, encadenando sin rubor reducciones fiscales a los que más tienen, privatizaciones y desgaste de los servicios públicos y un discurso de cerveza y botellón que ruboriza? Hay que recordar que hace un año Ayuso ganó en 176 de los 179 municipios de Madrid, con lo cual parece que solo se ruborizan en 3. En Voz Populi leemos que el contacto es permanente entre Sol y Génova 13 para intercambiar enfoques, con lo cual Ayuso no iría por libre en este asunto, en ese rechazo al plan de ahorro energético. Dos titulares económicos, me quedo con el del diario El Mundo. El gobierno solo logra ejecutar el 9% de los fondos europeos en 6 meses. El segundo, en la portada de ABC, la carga de deuda pública por habitante se dispara un 26% en solo 5 años. Ha pasado de 57.400 a 72.000 euros por hogar. En su editorial recuerda ABC que estos años ha sido posible porque Bruselas dejó en suspenso las reglas fiscales. Estas reglas fiscales previsiblemente entrarán de nuevo en vigor en 2024 y España para entonces podría tener un problema, porque recuerdo que según las últimas previsiones que publicó el Gobierno hace tan solo unos días, prevé que España cierre 2023, es decir, el próximo año, con un déficit del 3,9%, un punto por encima de lo que contempla Bruselas. Apunte también que recoge el diario La Razón sobre un asunto que va a ser noticia en los primeros días de septiembre. Sánchez amenazó el lunes de esta semana con nombrar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, aunque el Consejo General del Poder Judicial no haga lo propio. Esta opción, hay que decir, que siempre ha planteado dudas jurídicas. Hoy La Razón apunta que el Constitucional no va a aceptar esa renovación parcial. Y termino con un asunto que lleva hoy a portada el diario El Mundo, como lo comentábamos ya en el día de ayer, el nombramiento de Maricha Ruiz, ex jefa de prensa del Partido Socialista, como nueva presidenta del Hipódromo de la Zarzuela. En páginas interiores lleva la cuenta el diario El Mundo, 20 dedazos en 4 años que nos ha costado más de 6,5 millones de euros. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues si os parece, empezamos por esto último, por ese capitalismo de amiguetes, ¿no? Como pronunció el Sánchez cuando era solo Sánchez. Bueno, era ya secretario general del Partido Socialista, luego ya sabemos los vaivenes políticos. ¿Qué te parece, Luis? Sí, es una... Decía, lo dice el editorial ahora de OK Diario en relación a este indecente y escandaloso dedazo de una persona que, claro, es que Maricha Ruiz Mateos ha acompañado a Sánchez de los inicios, conoce todos sus secretos y a los amigos de Sánchez no se les puede dejar atrás, no se les puede dejar tirados. Es decir, Sánchez no tiene escrúpulos a la hora de liquidar a los suyos, no tiene ningún escrúpulo, como lo ha hecho con la persona, quizás una de las personas más fieles, más leales que ha tenido en su corta trayectoria política, y tampoco tiene escrúpulos a la hora de colocarlos en altos cargos, en puestazos de empresas públicas que, al igual que dijo de la Fiscalía General del Estado, él podría decir de quién dependen. Pues eso, ¿no? Dependen de quién dependen. Y entonces, por eso la lista es interminable. O sea, Maricha Ruiz no va a ser ni la primera ni la última. Pero, claro, que el Hipódromo de Zarzuela saque un comunicado diciendo que hemos fichado a esta señora por sus grandes conocimientos de marketing, y sabemos que, según lo estábamos viendo con Luis Fer, el sueldo puede ser, a nosotros nos da la suma de 137.000 al año. Es un sueldo... Ya me dirás, mientras Sánchez le está pidiendo a los españoles que se ajusten el cinturón, mientras las familias de este país están haciendo milagros para llegar a fin de mes, él, con el dinero, con la generosidad de los contribuyentes, coloca a sus amigos. ¿Qué hace?
reparte favores, compra silencios y seguirá durmiendo a pierna suelta en la Moncloa mientras los españoles tengan que abrir la nevera, piensen antes, como dice la ministra Rivera, se lo tengan que pensar antes para no despilfarrar, porque el despilfarro ya lo hacen ellos. Te estaba escuchando con el tema del inserso y me estaba escuchando las penurias que están pasando los hoteleros, a los que les quieren pagar un 60% menos las plazas para que después ellos saquen pecho de los derechos sociales, las mismas que después se van de Cuchipandí a Times Square, con todos los gastos pagados por nosotros. No, es una muestra más de... recordaba a Luis lo de la Fiscalía, y es verdad, al final es en todo. ¿Quién manda en la Fiscalía? ¿Quién controla Indra? ¿Quién controla los medios de comunicación afines al gobierno, a los que riega con subvenciones día sí día también? ¿Quién controla absolutamente todo el espectro financiero, mediático, todas las empresas públicas? Parece que el señor Sánchez no quiere dejar al arbitrio nada, y desde luego lo que ha hecho, y lo ha hecho de una manera... Además, a mí me sorprende la forma en la que lo está haciendo, porque no lo hace de tapadillo, no lo hace tratando de buscar alguna excusa para que no se note mucho, no, lo hace para que se note. No, yo aquí voy a poner al que quiera. Esta de prensa que está muy bien conmigo, la tengo que agradecer, se va a llevar unos 130, 140.000 euros al año en el hipódromo porque yo quiero. Y además a este, como no le quiero dejar el que tenía puesto en el hipódromo, voy a crear un organismo que va a ser de coordinación política del gobierno. Eso que se supone que a lo mejor tendría que hacer él, ¿no?, como presidente del gobierno, además de como secretario general del partido que sustenta el gobierno. Bueno, pues voy a crear una secretaría de organización política, de coordinación política, y voy a ponérsela y se la voy a crear a él con el gasto que esto supone. A veces... yo creo que cometemos el error de fijarnos demasiado en el gasto que supone para el erario público, que siempre hay que mirarlo porque al final el dinero sale del mismo sitio, que es del bolsillo de todos los ciudadanos, pero yo creo que más allá del dinero, porque 6 millones respecto a todo el volumen del gasto público, pues tampoco, es verdad que si vas sumando muchos pocos hacen mucho. Bueno, nos da los sueldos, hemos hecho la suma en el periódico y la suma nos daba casi 3 millones de euros solamente en sueldos es decir, todos estos favores, todo este reparto de favores nos da 3 millones de sueldos en sí, sueldos son 3 millones, pero a mí me gusta ampliar el foco y ver que de los aproximadamente 600.000 millones de euros que cada año se va en gasto público, aproximadamente 300.000, es decir, aproximadamente la mitad del gasto público en España, total, sumando esos 3 millones que decías, se va en sueldos y salarios de empleos públicos, tanto funcionarios como empleados públicos. Esto es una barbaridad. Esto no hay país que lo soporte, y más en las situaciones en las que estamos. Y más en una situación en la que estamos, en la que los españoles cada vez que van al supermercado pagan un 30 o un 40% más de lo que pagaban el año pasado, por no decir un 50% más, por no decir en muchas ocasiones y en algunos casos hasta el 100% de lo que pagaban el año pasado, que pagan el 100% más de lo que pagaban el año pasado en el recibo de la luz, casi el 100% más de lo que pagaban el año pasado, bueno, ya podemos decir año y medio, porque la inflación ya empezó el verano pasado. Claro. Están pagando más en llenar el depósito de gasolina para irse de vacaciones, el que se ha terminado yendo, porque el 40% de los españoles, dato de este año, han tenido que cambiar sus planes de vacaciones porque no pueden asumir los gastos que tenían, porque temen el otoño que se nos viene, porque ya tienen menos poder adquisitivo. En esta España, que está asomando una recesión, tenemos un presidente del gobierno que reparte puestazos a amigos, que dispone del dinero como quiere, que programas como el Inserso los dejan al albur, y resulta que la mala de la película, como nos contaba Dani, es Ayuso, que es la que está trayendo inversiones a la Comunidad de Madrid, la que está mejorando los datos de empleo en la Comunidad de Madrid y la que está aportando 3 de cada 4 euros al Fondo de Solidaridad Interterritorial para subvencionar, para pagar los servicios públicos. ¿Y por eso quieren acabar con ella? Porque Madrid es el motor económico en este momento del país. Y a ellos eso les fastidia. A mí me da, cuando escuchaba a Dani hacer el resumen de prensa, decía Ramoneda, lo que para mí es curioso, lo que para mí es un elogio, un liberalismo desacomplejado, para ellos es un insulto. Y decía, no, mira, si vamos a hablar, si en ese marco mental de ese neoliberalismo desenfrenado,
pues el de su propia casa, el del diario El País, que en un momento hace ya unos casi 10 años, cuando despidieron a 2.500 trabajadores, sus altos cargos estaban cobrando 13 millones de euros al año. Entonces, eso sí que es casino, o como le definió un propio trabajador de esa casa, casino bursátil o capitalismo de casino, lo definió Enrique González. Pues ahí está, esa es la mejor definición. Aquí lo que hay que hacer, Ayuso sabe a dónde hay que ir, les ha metido el dedo en el ojo porque ha sido la que realmente ha señalado cuál era el problema de este decretazo energético. Y es que les ha pasado como siempre, le pasó igual con la pandemia. Cuando sale la pandemia primero se asustan y después dicen, oye, pero esto por ahí nos viene bien. Por ahí nos viene bien porque les vamos a colocar una soga al cuello a los españoles y se la vamos a ir soltando o ajustando y apretando cuando nos convenga, ¿no? Entonces, resulta que han pasado, como lo recordaba ayer en la tertulia Tomás Cuesta, han pasado de decir, no, nosotros no vamos a pagar a España, Rivera, ¿te acuerdas? Escandalizada, diciendo, no, pero ¿qué es esto? Rebelándose contra Europa, a todo lo contrario, a decir, no solo vamos a aplicar el decretazo hasta marzo que nos piden, sino que lo vamos a alargar 7 meses más. De ahí que la sospecha que hay una Por eso intencionalidad política. Lo denuncia, en la primera denuncia, y decir, ¿sabes lo que hay aquí? Claro, es que nos vamos a elecciones en diciembre, está agotada la legislatura, y después, como buen autócrata, piensa que estas medidas de magnánimo, después al pueblo se las tiene que agradecer. Encima se las tiene que agradecer, como lo hizo con la desescalada, y tú lo recordabas en el caso de Galicia, ¿te acuerdas cuando llegó, o País Vasco, dijo, Galicia y País Vasco, a las puertas de unas elecciones, sale y dice, hemos vencido el virus, salir y disfrutar. Perdona, Sánchez presumió de haber vacunado a todo el mundo, incluso, para que se lo agradecieran, a aquellos que no le han votado. Bueno, salió, ¿te acuerdas de una diputada gallega? Se llama Pilar, no recuerdo bien el apellido. Salió a decir que las había pagado Sánchez. Gracias a Sánchez teníamos vacunas. Por no mencionar la pegatina que le puso Iván Redondo del Gobierno de España, que se vea bien, para que se vea que la operación, o sea, el que nos estaba salvando las vidas era nuestro amado líder. Y que era tan magnánimo, en ese caso, que también aquellos que no les votaban, pues que también, hombre, les hemos vacunado aunque se portan mal cuando van a las urnas. La verdad que es efectivamente la actitud, pero es que la sensación es que efectivamente Isabel Díaz Ayuso en este caso es la que acierta, además acierta una rapidez y con un olfato político extraordinario, porque, y lo recordaba hace poco Luis del Pino, el decreto, y lo decía también Osorio, ya no es que esté mal redactado, ya no es que vaya contra los reales decretos de salud en el trabajo que dicen que para determinadas profesiones, como pueda ser la hostelería, no se puede trabajar o no se debe trabajar a más de 25 grados porque se puede poner en riesgo la salud o el bienestar precisamente de los trabajadores que están con máquinas como pueda ser una cafetera industrial o un horno, no deben estar a más de 25 grados. Bueno, no solo eso, sino que además atenta contra derechos individuales, y al atentar contra derechos individuales tiene que ser tramitado como ley orgánica y no como real decreto. Es decir, aparte de que son soluciones, como todas las de Sánchez, que van orientadas a intervenir absolutamente todo, a decirnos ya cómo tenemos que poner las puertas, a qué hora tenemos que apagar y encender las luces y cuál es la temperatura que tiene que tener el termómetro del establecimiento de turno. Usted, en las administraciones públicas, en los edificios públicos, como usted es el que manda, ponga usted la luz y la temperatura que quiera, pero... Hemos ido a ver, un redactor de OK Diario ha ido a ver si ellos mismos ya empezaban a cumplir, si ellos daban ejemplo, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de dar ejemplo. Ya sabemos que nuestro amado líder, después de decir lo de la corbata, se subió al Super Puma, y para hacer un recorrido de nada, de 15, no sé cuánto, de ahí a dónde fue, pero estamos hablando de el Super Puma que te gasta 600 litros de queroseno a la hora. Creo que hubiera gastado 7 litros de gasolina en el Audi a la hora. Por no contar cuando hace todo un despliegue de Falcon, Super Puma y Audis para ir a inaugurar un tren que va a 50 por hora, ¿no? Entonces,
hemos ido a los ministerios y ahí está el vídeo, a puerta abierta, o sea, las puertas, ellos que van ahora a perseguir a los comercios para ver si están las puertas cerradas y la temperatura está a 27 grados y demás, están con el aire acondicionado, todo lo que da, las puertas abiertas y despilfarro, pero como si no hubiera un mañana. Eso sí, a los españoles... igual que hicieron en la pandemia, imponen medidas que después ellos se pasan por el forro. Y con una amenaza añadida que a mí me da un poquito de miedo, y es que Rivera, cuando anunció estas medidas de ahorro energético, se empeñó mucho, y además lo decía hablando despacito y como si fuéramos todos tontos, ¿no? Que es como le gusta tratarnos. Sí. En plan Yolanda. Sí. Dijo, este es el primer paquete de medidas importantes, el primero, vendrán más. Y yo ya no sé... cuando vengan más, si vamos a pasar de los centros comerciales y los establecimientos públicos directamente a los hogares. Lo cual prueba que el apocalipsis energético son ellos. Aquí el máximo peligro desde el punto de vista energético son ellos mismos. Lo hemos visto con los incendios, lo hemos visto con ese alarmismo permanente de que esto se acaba, y si en 10 años no, lo de siempre, ¿no? La mentira, la cantinela esta de la alarma del cambio climático, cuando hemos visto que quienes han sido en Berín, por ejemplo, hemos visto que hasta la propia gente decían, pero si el tío que estaba incendiando los montes iba en un coche, se lo acabamos de ver todos. Bueno, y lo otro, el tema energético. Vuelven al carbón. Y aquí Europa tiene mucho que ver, ¿eh? Aquí Europa tiene todo que ver. Es el gran fracaso de un timo, de la Agenda 2030, exacto, un gran timo en el cual dicen, pues entonces es verdad que dependíamos del gas. Cuando lo decía Trump era malísimo, pero cuando lo dice Biden, al cual le viene estupendamente porque ellos han aumentado la venta, la exportación de gas en un 70%, gas que viene del fracking, cosa que aquí no podemos hacer, por cierto. No, claro, es que esto es otra de las cosas que hacen que a muchos se nos abran las carnes, se nos ponga el vello de punta y además nos cabremos. Y es que en el país en el que se ha prohibido extraer hidrocarburos del subsuelo, no podemos excavar para buscar gas, para buscar las riquezas naturales que tenemos en España, ni siquiera metales raros. No podemos abrir agujeros en el suelo porque eso está muy mal desde el punto de vista energético. En el país en el que vamos a continuar con la moratoria nuclear, pese a que la taxonomía de la Unión Europea ha terminado diciendo lo que llevamos diciendo muchos durante muchísimos años y lo que se empeña la ciencia en decir, que es que las nucleares no contaminan, que las nucleares son energía constante, en abundancia, barata y además segura y sin emisiones de gases de efecto invernadero. Pues la energía nuclear es verde, pero a la señora Rivera le da igual, va a seguir cerrando nucleares en España con la energía nuclear será verde o no será verde según los intereses, en este caso también de los alemanes. Acuérdate en Schroeder en el año 2000. Sí, pero ya dice, están diciendo que se han equivocado, ¿eh? Hombre, ya están diciendo que se han equivocado. Es que la realidad es evidente, si no la realidad se lo lleva por decir. Es que a mí lo que me molesta es no es que digan que se han equivocado, lo que me molesta es que hayamos perdido más de 20 años. Y sobre todo porque Schroeder, cuando hace la moratoria nuclear en el 2000, ya estaba ya tenía asegurado su puestazo en Gazprom. Entonces, claro, Merkel en el año 2000 se da cuenta de que eso no lo puede hacer, lo prorroga, pero después en el 2011 con Fukushima tiene que decir, a ver si voy a perder voto verde, voto ecológico. En Alemania es muy fuerte, es muy importante, y también recula. Y eso lo estamos pagando ahora. Mientras en la Europa ecologista estaba cerrando nos obligaban a cerrar nucleares. Mientras en Europa ecologista estábamos cerrando nucleares, cerrando centrales de carbón, en China estaban construyendo reactores, estaban construyendo centrales de carbón, estaban programando nuevas centrales nucleares en China, hasta 60 me parece que tenían en mente, y la verdad que, pues yo creo que la realidad ha caído a plomo. Y en España, lo cuenta hoy Libertad Digital, Carlos Cuesta, con un agravante, y es que Sánchez, que nos ha querido ocultar la realidad en el Real Decreto que aprobó el otro día, ha incrementado de una manera notable, más que duplicado, la dependencia energética española del gas ruso. Claro. Desde que nosotros salían presumiendo, nosotros no
a nosotros que Rusia corte el grifo no nos va a afectar mucho. Bueno, el año pasado nos ha afectado un 9%, ahora nos afecta un 24%. Claro. Es el segundo proveedor de gas de España después de Estados Unidos. Bueno, brevemente, ayer también Vox emitía un comunicado, bueno, les hablamos aquí, se lo contamos en riguroso directo en el boletín. Gallardo pedía a Mañueco una reunión, para abordar ese plan de ahorro energético, a ver qué va a hacer Castilla y León y sobre todo ya presentar un recurso de inconstitucionalidad, no esperar a que los servicios jurídicos, en este caso, que es lo que un día antes habían explicado en el gobierno, el Partido Popular en Castilla y León, y también ayer un comunicado de Vox definiendo esto como un confinamiento energético, ¿no? Bueno, más o menos en la línea de lo que nosotros estamos abordando ahora nosotros. Te referías tú precisamente, Luis Fernando, al hipotético escenario que se nos puede venir a partir de septiembre o octubre, cuando Teresa Rivera efectivamente apuntaba que esto solo es el primer paquete de medidas y quizá no es descartable que en el siguiente ya seamos los ciudadanos, en este caso, quienes también pues nos den unas directrices o unas imposiciones, mejor dicho. Aquí ya la complejidad es bastante importante. El matiz es importante porque se supone que son derechos fundamentales de las personas y ya tenemos el precedente, los recursos de inconstitucionalidad en los estados de alarma. De hecho, una de las grandes dudas, o por lo menos que yo tenía en el día de ayer, leyendo especialmente la legislación laboral que nos comentaba nuestra compañera Marta Arce, es qué es lo que va a prevalecer a partir del martes, que es cuando entran en vigor estas medidas. Si la legislación ahora mismo en vigor, la laboral, que determina, por ejemplo, esos 25 grados de temperatura, o bien los 27 del decreto ley. Y al parecer lo que va a funcionar, veremos a ver, insisto, que están estudiando los servicios jurídicos de varias comunidades autónomas qué es lo que va a pasar, pero va a funcionar el decreto ley, con lo cual los 27 grados, poniendo en riesgo la seguridad, pero lo de los ciudadanos... Sara, perdona, sobre todo vulnerando la ley que ya existe. O sea, en la semana en la que el gobierno ha sacado pecho de que en España la ley se cumple, cuando todos sabemos que eso lamentablemente no es así, directamente es que no se cumple porque te cargas la propia ley con el decreto que has sacado. ¿Por qué? Porque lo has hecho de manera improvisada. Lo que decía ayer el señor Enrique Osorio, que estaba mal redactado, que era una norma... resquicios legales importantes, que no es cosa menor. Que no les consultaron. ¿Dónde está el comité de expertos que dice que tiene que estar a 27 grados la temperatura? ¿Dónde está el estudio que justifica que con esas medidas de verdad vamos a reducir ese 7%? ¿Por qué tiene que ser ese 7%? No nos han dado ninguna explicación, no hay ningún estudio detrás. Y a mí lo que me da miedo es en algo que han insistido mucho tanto Teresa Rivera como el presidente del gobierno. La pandemia nos enseñó mucho. Claro. Y es que lo han repetido una y otra vez. La pandemia nos enseñó mucho. El teletrabajo está muy bien. Que estén ustedes en casita está muy bien. Y está fenomenal que yo les tuviera a ustedes en casita y que no les dejara yo salir y que ustedes han salido el día que yo les he dejado. Eso era lo que estaba bien y eso es lo que les enseñó a los señores del gobierno. Por eso a mí, esto de que vaya a haber un nuevo paquete me da mucho miedo después de que nos hayan dicho que lo de la pandemia estaba muy bien. Claro, porque era lo que te decía al principio, es decir, ellos se dieron cuenta en algún momento de que estas situaciones de excepcionalidad a ellos les vienen muy bien para tomar medidas de este calado, en la cual o te encierran o te dejan ahí. Ahora nadie hizo lockdowns, nadie hizo confinamientos, No. ¿Te acuerdas que incluso Sánchez llegó incluso a decir, si aquí no hubo no hubo confinamiento ni nada? Fue toda una pesadilla. Y en el caso del decretazo es exactamente lo mismo. No te consultan absolutamente nada. De la noche a la mañana cambian el relato, cambian el discurso. Y dicen, oye, ¿por qué? Porque esta situación de excepcionalidad por ahí nos conviene. Empezaron diciendo, ¿te acuerdas? Rivera decía, bueno, hay que jugar con las persianas. Ese discurso tontorrón, ¿no? Hay que jugar con las persianas. Al abrir la nevera, piénselo 2 veces para saber si tiene que sacar un alimento o no. Y después te enseñan los colmillos y... No, a 27 grados. Y cuidadito, que vamos a pasar por los comercios a controlarte. Y como no lo hagas, multazo. Y a las comunidades autónomas, nada. Y por supuesto, claro, hay gente que ya elevó la voz, la alcaldesa de Toledo, Urkullu, demás, y decir, oiga, por lo menos nos hubieran preguntado, ¿no? Si es que es una tomadura de pelo, constante. Bueno, tenemos que hacer una mini pausa, pero antes consejo. Además, estamos hablando en términos bastante negativos, un consejo positivo para nuestros oyentes, especialmente para aquellos que nos escuchen y que tengan más de 65 años. Esa propuesta que les estamos contando de Óptima Mayores, la hipoteca senior, es un producto que está diseñado
diseñado especialmente para este colectivo, para aquellos mayores de 65 años y que les va a permitir, bueno, vivir plácidamente, vivir su jubilación soñada. Son miles las personas que gracias a este producto han conseguido la tranquilidad, el sosiego y sobre todo la libertad económica para que destinen los ahorros de toda una vida en lo que ellos quieran. Con el asesoramiento de Optima Mayores pueden solicitar su estudio personalizado, gratuito y sin ningún compromiso en el 900-800-864 o también en la página web hipotecasenior.es. Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, pues mira, llegan las ofertas límite del Corte Inglés. Son grandes oportunidades irresistibles, pero fugaces. Solo hasta el domingo 7 de agosto puedes conseguir unas ofertas increíbles. Una selección de bolsos por tan solo 24,99, por ejemplo. También hasta el 60% de descuento en gafas de sol de marcas como Guess, Timberland o Vogue. También en zapatería, 60% de descuento en una selección de deportivas, zapatos y botas. Y también para niños, hasta el 60% en una selección de deportivos, lonas, zapatos y sandalias. Ofertas límite del Corte Inglés solo hasta este domingo 7 de agosto en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Gracias, Naya. Escuchamos unos consejos publicitarios y regresamos aquí en Es la Mañana de Federico con Luis Fernando Quintero y Luis Valcarce. Son las 9:11 de la mañana, 8:11 si nos están escuchando ahora mismo desde las Islas Canarias. Hoy es viernes, estamos ya en la antesala de un fin de semana que va a volver a ser caluroso, evidentemente, para este mes de agosto. Los mercurios siguen al alza. Hoy la máxima se sitúa en Toledo, en Granada y en Córdoba, 39 grados, o sea, algo de respiro respecto a estas temperaturas que veníamos padeciendo en Córdoba estos días de atrás. La mínima en Burgos, allí 14 grados. Y aquí en el centro peninsular, bueno, nos movemos en el entorno de los 25 grados y nos vamos a ir de máximo a los 37. Recuerden esa precaución, porque hoy hay 38 provincias que están en alerta naranja y amarilla por esas altas temperaturas y también en alerta por las fuertes tormentas que se prevén tanto en el Cantábrico como en Cataluña. Y con Luis Fernando Quintero vamos a aprovechar para preguntarle cómo ha abierto la bolsa este viernes. Bueno, pues tenemos delante las pantallas de Infobolsa y te puedo contar que el IBEX 35 está cotizando plano, unas décimas en negativo, 0,06% para abajo para el IBEX 35, que está en el nivel de los 8.156 puntos. Recordamos, este mes es un mes con pocas referencias, pero hoy sí habrá una importante, que es el dato de empleo en Estados Unidos, un dato al que quieren prestar mucha atención los inversores porque, bueno, pues va a dar un poco la tónica de el tono que va a tener el mercado respecto a la economía norteamericana, una economía que, como ya sabemos, ha entrado ya en recesión, y eso que allí los tipos de interés sí que están subiendo de una manera algo más fuerte. Da un poco de vértigo pensar que en la Unión Europea siguen establecidos en el 0,5%. Veremos si suben con más intensidad en los próximos meses. Bueno, y ahora el mensaje diario de Gedesco. Eso es, Gedesco, que siempre está pensando en las empresas españolas, también en los particulares y en soluciones precisamente para momentos complicados como los que estamos viviendo. Tienen una solución en Gedesco que se llama Lumfy y que es una aplicación que permite a las empresas poder dar flexibilidad a sus empleados para pedir anticipos de nómina. En cualquier momento del mes el empleado puede pedir ese anticipo, recibirlo de una manera inmediata, siempre sobre la nómina que se haya generado hasta ese momento, y además es completamente gratuito para la empresa. Esto no solo sirve para ayudar a los propios empleados, sino también para atraer talento. Esas empresas que en muchas ocasiones no consiguen encontrar los perfiles que están buscando, bueno, pues es una manera de hacerse algo más atractivo. Siempre Gedesco buscando las soluciones para las empresas españolas. Bueno, y ahora la noticia de interés general de la ONCE con Verónica Caso. Bueno, que no tienes preparado para hoy, Verónica Caso. Tenía que sonar la música de la zarzuela, que vuelve un año más a los veranos de la Villa en Madrid. El Centro Cultural Conde Duque presenta La Revoltosa, obra que, por cierto, cumple 125 años desde su primer estreno en el Teatro Apolo de la capital. Una oportunidad para disfrutar este fin de semana de zarzuela. 9:17, enseguida vamos a charlar con Antonio Zapatero, con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, con un viejo conocido para todos los oyentes de esta casa, pero antes me gustaría que tanto, bueno, Luis y Luis, hoy tengo una pareja de Luises, sí, escuchen este sonido.
vaig defensar molt intentar anticipar-nos a el que veia que estava passant a Itàlia, al que veia que estava passant a Madrid. Si no tanqueu Madrid, és inevitable. Intentar evitar que no hi hagi transmissió comunitària, és a dir, transmissió aquí. Quan a la meva pròpia ciutat vam veure que un dia es confirmaven 5 casos, l'endemà es doblaven. No podíem dubtar de la decisió i la vam prendre, I és l'únic lloc on ho vam fer així, però havíem d'actuar. Bueno, acabáis de escuchar a Alba Vergés, a la que fuera consejera de Sanidad en los peores momentos durante estos 2 años de la pandemia, que ha estrenado un documental en el que también aparece, por cierto, a Quim Torra. Antes nuestros oyentes han tenido oportunidad de escuchar al señor Quim Torra, y ni Vergés ni Quim Torra hacen cosa distinta, hay que decirlo, a lo que va a hacer el presidente del gobierno en próximas fechas, esa docuserie o documental que también se nos anuncia por parte del presidente, pendiente del estreno. Yo al menos no tengo datos de cuándo va a ser esa fecha. Un blanqueamiento absoluto de la gestión sanitaria de la pandemia por parte de Cataluña, una de las regiones sin duda más afectadas de toda España, que tiene capítulos tan sangrantes. Lo mencionábamos recientemente, no sé si el martes o el miércoles, cuando teníamos la oportunidad de hablar con Jucil, y nos hablaba de cuando la Generalidad discriminó, seguro que lo recordáis, a policías y a guardias civiles en detrimento, inoculaba esa vacuna en primer término a los Mossos d'Esquadra y dejó las últimas vacunas para la Guardia Civil y para la policía en esa tierra. Insisto que es un capítulo más del sinfín que ha protagonizado, y presumía la Generalidad y la señora Alba Vergés de que ellos fueron los primeros en pedir que se cerrase. Bueno, acordaros, yo me acuerdo como madre de una niña que empezaba además ese año el cole, que fue el día 9, la Comunidad de Madrid, quien hizo saltar la voz de alarma y dijo: nosotros vamos a cerrar todo. Y luego el 14, una semana después, fue cuando ya se estableció ese estado de alarma. Sí, no, a ellos les preocupaba, por ejemplo, que fueran en un momento donde la vacunación iba a ser, o había que hacer, por ejemplo, había que instalar tiendas de campaña, pues los hospitales estaban colapsados. Pues a ellos les preocupaba más que fueran los militares a Cataluña a hacer ese tipo de trabajos, y de hecho hubo uno donde tuvieron que levantar, nunca mejor dicho, tuvieron que levantar campamento, es decir, precisamente porque por puro sectarismo, por puro fanatismo político, le negaron la entrada. O sea, para ellos era mucho más importante que los catalanes percibieran que estaban al mando de la situación y que no necesitaban nada del Estado español, como dicen ellos, que la salud de los catalanes. ¿Cuál fue el resultado? Que Cataluña fue de las peores comunidades a nivel estadísticas de la pandemia, donde más muertes hubo, donde hubo más contagios. Además. ¿Por qué? Porque estaban preocupados en esto. Mientras tanto, se iban después a la BBC, se iban después a cadenas extranjeras a criticar a Madrid, a decir que el problema era Madrid, cuando el problema... Y quedó claro, el problema siempre han sido ellos, y al final es que la realidad se impone. Pero en el caso de la pandemia fue sangrante por eso. Incluso hasta tienen, claro, porque su ADN sectario, su ADN fanático les lleva a tomar ese tipo de medidas. Primero los Mossos d'Esquadra, después, porque para ellos no es lo mismo. No es lo mismo un Mossos d'Esquadra que un Policía Nacional. Al Policía Nacional para ellos pues pueden ser perros, como les llaman ellos, perros, eran a los guardias civiles, a los que echaban de los hoteles en el 1 de octubre, son el enemigo, y para ellos el resultado, la pandemia arrasó en Cataluña. Arrasó en Cataluña. De todas maneras, si algo caracteriza a gobiernos como el catalán y a su socio, que es el gobierno español de Sánchez, es la propaganda. O sea, al final han sido 2 administraciones que, gracias a sus medidas propagandísticas, estudiadas, tratando de sacar rédito político en absolutamente todo, importándoles cero absolutamente la salud de los españoles, sino ver cómo pueden manejar la situación para sacarle aún más rédito electoral. Lo que han conseguido han sido las peores gestiones a nivel internacional, en el caso de España, y a nivel autonómico dentro de nuestro país, en Cataluña y en el gobierno de la Moncloa, del señor Sánchez.
bueno, pues lo que están haciendo es lo que saben hacer, que es propaganda. Ahora lo que se lleva son, y lo estamos viendo, sobre todo los que somos usuarios de este tipo de plataformas, documentales pagados por el interesado, pues que si un artista documental que está en Netflix, por cierto, de música o un político de turno o la esposa de un futbolista o en este caso pues un gobierno autonómico que decide pagarse un documental para ya, pero la temática elegida pero hay límites. En la propaganda no, es que bueno, no hay lo límites, que está demostrando los separatistas en el gobierno en Cataluña, tanto ellos como el gobierno con socios separatistas y terroristas en Moncloa, es que no tienen ningún tipo de límite. Para ellos no hay límite. Vuelvo a lo mismo, en España, con los problemas que tenemos, lo que tenemos que hacer es ahora aguantar un documento, o sea, que se gasten el dinero de los españoles, de los madrileños que pagamos impuestos para que haya servicios públicos en Cataluña. En Cataluña se gastan ese dinero en hacer documentales para atacar a Madrid y decir que ellos fueron los que mejor gestionaron la pandemia, para esa propaganda, cuando en Cataluña, también en Cataluña, los catalanes no pueden pagar o les cuesta el doble llenar la cesta de la compra, llenar el depósito de gasolina y además tienen que pagar más impuestos que cualquier otro español en España. Bueno, ya tenemos al otro lado Antonio Zapatero, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Sara, muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar con esa triste noticia que nos llegaba ayer, la del fallecimiento de 2 niños por hepatitis aguda de 6 y de 15 meses que no superaban ese trasplante de hígado. 46 los casos que hay detectados ahora mismo en nuestro país y 43 evolucionan favorablemente. ¿Sigue siendo un origen desconocido o tienen ustedes ya evidencias claras, más certeras, que permitan asociar esta hepatitis, bueno, precisamente con el confinamiento, porque los niños, especialmente los bebés, los recién nacidos, hayan estado menos expuestos a virus habituales de la infancia y, por tanto, hayan desarrollado menor inmunidad? A ver, Sara, en primer lugar, llamamiento a la tranquilidad, y lo explico. El número de casos de hepatitis NOA-NOE, que es como se llaman esta hepatitis, que no estaba claro el origen, y ya te contaré que ya se ha avanzado algo en el conocimiento, el número no es mayor que otras temporadas, así que en primer lugar no ha pasado nada. Es cierto que a principios de año, en enero, sobre todo en la zona del Reino Unido y Escocia, se describieron casos de hepatitis con un comportamiento clínico especialmente agresivo en niños, y que un porcentaje de ellos en torno a un 10% precisamente trasplante hepático. Nosotros en Madrid estamos estables con los mismos casos que hemos tenido, creo que son 16 casos, desde principio de año no ha habido más. Y en relación con el origen, que se le ha dado muchas vueltas, de hecho, nosotros me acuerdo que con el consejero de Sanidad, el doctor Micudero, hablamos con responsables del Sistema Nacional de Salud para ir recabando información, y esto fue hace ya varios meses. Se ha publicado recientemente un aspecto que es complicado desde el punto de vista de explicación, pero voy a intentar que la gente entienda. Vamos a ver, hay ya trabajos que señalan que el origen de estas hepatitis precisa de 2 virus. Fíjate tú cómo se complica la cosa. Parece que el papel de uno de ellos es el famoso adenovirus, el 41F, que es el que parece responsable, y a ese es necesario que se le asocie otro virus, que es el que se ha llamado el adenoasociado virus 2, que este no tiene capacidad per se para hacer daño y por tanto precisa al otro para hacer el daño en la célula hepática, y además lo que se sabe es que esto se produce en algunos niños que tienen una predisposición genética a que la combinación de estos 2 virus haga este daño. Por tanto, por lo que sabemos ahora, no se puede poner en relación esto ni con el coronavirus ni con el tema de las mascarillas de tú, a lo mejor sí, porque es verdad que el no haber tenido estimulado el sistema inmune hace que los niños estén expuestos a virus diferentes y no hayan hecho a lo mejor la respuesta inmune que deben hacer cuando se enfrentan a estos virus. Por tanto, ese papel de las mascarillas que lentezca la respuesta inmune puede ser, pero lo que llevamos sabiendo, y estos son trabajos de hace pocas semanas, parece que el origen de este tipo de hepatitis se va aclarando ya por esa vía, y eso es un poco lo que sabemos hoy por hoy, ¿no? Pero resumo, tranquilidad, no hay más casos de hepatitis no filiadas que otros años.
la inmensa mayoría de los niños van bien y un porcentaje por debajo del 10% precisan trasplante hepático. Bueno, usted también se mostraba muy confiado estos días en la evolución positiva de la pandemia. En el corto plazo disminuyen en la comunidad el número de casos, también disminuye el número de ingresos, de hospitalización, pero lo más importante, la certeza, quizá, no sé si me atrevo yo, aquí hay que hacer un ejercicio también de prudencia, de que ahora mismo el COVID, digamos, no tiene nada que ver con ese COVID que conocimos en lo peor, especialmente en el mes de marzo de 2020. Sí, ahí estamos de acuerdo. La Comunidad de Madrid, vamos diciendo ya hace meses, este coronavirus del año 22 no se parece, por suerte, nada a lo que tuvimos en la primavera del año 20, nada. Y lo explico. Fundamentalmente son dos las razones. Primero, que la situación inmunitaria de la población, bien por las vacunas, bien por haber pasado la infección, es completamente distinta. Y luego las propias características de las mutaciones, la enfermedad es distinta. Es decir, que ahora cuesta mucho ver un paciente con neumonía por coronavirus, en pacientes que hayan sido vacunados y que no estén inmunodeprimidos, ¿no? La enfermedad es claramente distinta, la letalidad es clarísimamente diferente, y yo creo que la perspectiva, como poníamos en ese tuit de hace unos días, la perspectiva de un futuro, porque además tenemos herramientas que no teníamos antes, tenemos antivirales que son efectivos, tenemos fármacos que se pueden dar a pacientes inmunodeprimidos antes de infectarse que son efectivos, estamos leyendo que llegan nuevos antivirales que van a ser más efectivos, y yo creo que las llegadas de las vacunas en otoño, y eso sí que es importante, y llevo un llamamiento al gobierno de España, es fundamental que esas vacunas bivalentes que tienen un componente dirigido contra Omicron se pongan, a ser posible, la segunda quincena de septiembre, y sería muy deseable ponerlas conjuntamente con la gripe, porque sabemos dos cosas. Sabemos que la vacunación conjunta tiene un efecto sinérgico que protege contra el coronavirus, y además sabemos ya que en el hemisferio sur la gripe en Australia este año ha sido precoz, se ha adelantado y ha sido intensa. Por tanto, creo que es muy importante, y en ese sentido insto a que dispongamos de vacunas lo antes posible para que la segunda quincena de septiembre se empiece a vacunar. Y te digo una cosa, y espero que no se compliquen, porque yo leía el famoso decreto del Real Decreto de Ahorro Energético, y me sorprende que entre las medidas que se han postulado, con vistas a este otoño, es la obligación de cerrar las puertas en los locales. Me llama la atención porque durante todos estos meses llevamos diciendo la importancia de la ventilación para el control del coronavirus y otras enfermedades virales. Incluso el propio Ministerio de Sanidad tiene en su página web un documento de ventilación, que hay que decir que Madrid también fue pionero, y Madrid en octubre del 20 ya sacó un documento recomendando la ventilación, que el Ministerio pone que en espacios interiores la ventilación es una medida efectiva para prevenir la transmisión del coronavirus, y es fundamental la relación con aire interior con aire exterior, y que recomienda la ventilación de forma permanente y que sea cruzada con apertura de puertas y ventanas opuestas para que circule y resulta que me encuentro yo con este documento que han sacado ahora un poco de forma precipitada, y que espero que no nos complique aspectos de ventilación para el control del coronavirus para este próximo otoño. Digo, como dato, que hay que estar pendiente de todo lo que va saliendo, ¿no, Sara? Es un dato importante. Además, ten en cuenta, le voy a tutear, ten en cuenta que en septiembre es cuando comienza el inicio de curso escolar para millones de chavales en España, y esa es una de las recomendaciones, efectivamente, apertura de puertas, ventilación excesiva. Les recomendaban a los niños este pasado curso, sobre todo al inicio, septiembre, octubre, cuando más frío hacía, el mes de diciembre y el mes de enero, ir más abrigados a raíz de esa ventilación que, recordaban o que pedían esas recomendaciones por parte del Ministerio de Educación. Bueno, pues aquí en esto van a tener que aclararse si vale más o prevalece más el criterio del departamento de Pilar Alegría o el departamento de Teresa Rivera. Leíamos también ese informe recientemente de la prestigiosa revista The Lancet y nos resultaba bastante llamativo y preocupante a la vez el dato del llamado COVID persistente. 1 de cada 8 infectados, según este informe, padece secuelas. Un informe que evidentemente tiene toda la evidencia científica, un informe que es a nivel internacional. ¿Cuáles son las atenciones específicas que requieren estos pacientes? A ver, el post-COVID o el COVID prolongado es una entidad que todavía está pendiente de definirse. De hecho, ha sido la OMS la que ha señalado la definición hace pocas fechas. Engloba hasta 200 síntomas diferentes que puede haber después de haber pasado el COVID. Por tanto, es una situación que clínicamente habrá que ir centrando, ¿no? Y el trabajo al que hace referencia es un trabajo que publica el Lancet, es un trabajo que se hace en Holanda. Son 76.000 pacientes que han pasado el coronavirus,
que se les pasa una encuesta y se recogen un poco los síntomas que quedan después de haber pasado la enfermedad. En torno al 12%, como dices tú, en torno a 1 de cada 8 le queda algún síntoma pasado semanas después de pasar el coronavirus. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, nosotros tenemos puesto ya en Madrid, ya desde hace ya mucho tiempo, pusimos en marcha las unidades de seguimiento post-COVID. Tenemos tanto en atención primaria como en hospitales de Madrid consultas específicas para el seguimiento de pacientes que han pasado el COVID y que les queda alguna secuela o síntoma, y eso es una cosa que hay que seguir. Y esta entidad, que insisto es compleja desde el punto de vista clínico por la cantidad de síntomas que se pueden juntar, yo creo que todavía hay que esperar a que se acabe de definir y ver, por ejemplo, porque hay datos que son importantes, que algunos de ellos mejoran con las vacunaciones o con los refuerzos de vacuna. Yo creo que hay que darle tiempo, pero vamos, yo estoy en Madrid ya desde hace ya mucho tiempo, pusimos en marcha esas consultas de seguimiento de pacientes con COVID prolongado. Bueno, de un virus a otro, porque no ha habido tantos virus, o yo no recuerdo en cualquier otra época, hablamos de la viruela del mono. No en vano, los primeros casos aquí en España se detectaron en la Comunidad de Madrid. Hay vacuna, llevan ya días inoculándola, si no me equivoco, pero sabemos que su producción, o esto es lo que decía recientemente la ministra Carolina Darias, es limitada y que la propagación del virus también es rápida. Antonio. Creo que hemos perdido la comunicación con Antonio Zapatero, es una lástima, vamos a tratar de restablecerla porque nos quedan muchos temas sobre la mesa. Viruela del mono, también por supuesto le quería preguntar sobre esos pinchazos que han venido a alarmar, y yo no me atrevo, e insisto en que no le pongo la etiqueta de la sumisión química hasta no ver si hay certezas evidentes de que también esto es un caso de sumisión química, porque también puede ser una moda o un reto viral, como el otro día nos comentaba el inspector de la policía. Le estaba preguntando, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hemos vuelto a recuperar sobre la viruela del mono. Le decía que los primeros casos se dieron aquí en la Comunidad de Madrid, que la propagación ahora mismo es rápida, pero que la producción de la vacuna, nos decía Carolina Darias recientemente, es limitada. Y claro, esto cunde un poco la preocupación. ¿Qué es ahora mismo lo que está sucediendo con este asunto? A ver, Sara, no es que sea limitada, es que cuando la OMS declara alerta de la viruela del mono, creo que es el día 17 de mayo, Madrid 3 días después tenía ya diagnosticados los primeros 6 casos, Madrid tenía ya escritos los protocolos de actuación ante la viruela del mono, y Madrid pocas semanas después, empezando por su consejero, empezó a pedir que se dispusiera de la única herramienta terapéutica que sabemos que es útil, que es la vacunación contra la viruela del mono. Y recordar que países como Francia o como Alemania hicieron acopio con miles de vacunas para vacunar, porque se sabe, hoy por hoy se sabe, que la vacunación del contacto estrecho de un paciente infectado por monkeypox, si se le vacuna en los primeros 4 días después del contacto, la posibilidad que desarrolle la enfermedad disminuye casi un 90 o 100%. Entonces el Gobierno de Madrid lleva pidiendo al Ministerio de Sanidad que la compra de vacunas, y todo lo que le os han dado a la Comunidad de Madrid son 1.800 vacunas, y para que tengas una idea, por ejemplo, de datos, en Madrid tenemos ya notificados 1.965 casos, así que es que el número de vacunas que han llegado a Madrid, que insisto, es la única herramienta terapéutica hoy por hoy útil, es que es muy bajo. Bueno, ¿cuántos casos hay ahora mismo en la comunidad? A datos de ayer, 1.965. Llevamos una tendencia en la que vamos incluyendo cada día en torno a 30 o 40 casos. Hay que decir que el seguimiento de los contactos es difícil, porque los propios pacientes nos reconocen que hasta la mitad de los contactos que tienen no saben con quién ha sido. Y eso evidentemente complica mucho cerrar las cadenas de transmisión. Bueno, y otro de los grandes asuntos, lo comentábamos antes, que nos tiene desconcertados a la población, el de los famosos pinchazos, y yo no le voy a añadir lo de sumisión química porque no hay datos, hasta donde sé, que cercioren, que sean casos de sumisión, porque sin la cautela debida creo que esto también podría derivar en una alarma social cuando ni siquiera, insisto, las autoridades tienen certezas de que esto sea así. Tenemos muchas preguntas y por eso hemos querido llamarle, porque buscamos respuestas, empezando por las dudas. Todas las mujeres que han denunciado haber recibido un pinchazo, independientemente de la comunidad autónoma, ninguna ha referido ser ni víctima de robo ni víctima de una agresión sexual. Tampoco, corrígeme si me equivoco, se han hallado sustancias tóxicas, salvo a excepción de uno de los casos, la menor de 13 años en Gijón. Correcto, yo la información que tenemos, es decir, que es verdad que yo también aquí haría un llamamiento a la tranquilidad porque se está generando esta cuestión que evidentemente hay que seguir y nos preocupa y habrá que ver en qué acaba,
pero el tema de los pinchazos, pues no sabemos exactamente la repercusión que tiene tanto médica como desde el punto de vista de violencia sexual, ¿no? Es decir, que no sabemos si es una moda, y yo creo que en ese sentido hay que hacer un llamamiento a la calma. Nosotros hemos ya puesto en Madrid un protocolo de sumisión química desde el año 2018. Sí, le quería preguntar porque ayer escuchábamos a la portavoz de Más Madrid, a Mónica García, de hecho decirlo, y como usted siempre es tan didáctico, nos gustaría que nos dijera los principales puntos porque es importante. Pues le puedo decir a la doctora García, si quiere, vamos, le mando el documento para que se lo lea, porque está hecho hace 4 años, y además es más, que es que el mes pasado, el mes de julio, hemos actualizado el protocolo de asistencia sanitaria coordinada a mujeres que han sufrido violencia sexual, lo que llamamos el protocolo VICEM, que se realiza en 25 penales públicos. Por tanto, yo creo que Madrid en ese sentido también ha ido por delante de otras comunidades, y eso está perfectamente documentado, y es un tema que nos preocupa, lógicamente, y que yo creo que Madrid también ha protocolizado y se adelantó a otras comunidades autónomas. ¿Sí? Señor Zapatero, le formula una pregunta, Luis. Hola, buenos días. Le quería preguntar al señor Zapatero sobre el tema volviendo al tema de la viruela del mono. ¿Usted entendió ese llamamiento que hizo la OMS el 23 de julio diciendo que era extremadamente preocupante la situación? En ese momento creo que había 5.300 casos en todo el mundo y llamaron a una alerta máxima, emergencia sanitaria internacional, una tendencia preocupante, cuando todavía no había consenso, y creo que no sigue habiéndolo con respecto al riesgo de esta enfermedad, teniendo en cuenta que Madrid en ese sentido siempre ha sido bastante cauto y ha tenido mucho cuidado en no desatar pánicos innecesarios. Le quiero preguntar si usted entendió ese llamado de la OMS, si comparte esa emergencia, ese llamado a la alerta máxima, y si la situación en Estados Unidos también, que han declarado emergencia sanitaria nacional con el tema con los casos de viruela del mono que tienen, también es comprensible. Da la sensación de que hay mucha necesidad de crear emergencias, y no sé si hay suficientes casos para que eso lo justifique. Me gustaría saber su opinión. Sí, pues, comparto la base de tu pregunta, pues te digo, sorprende que la OMS o que Estados Unidos ayer haya declarado emergencia sanitaria, y te lo explico por qué. Para declarar emergencia sanitaria hace falta que se tengan 2 requisitos. Uno, que la repercusión de la enfermedad en cuestión tenga una repercusión económica sobre el país que está subiendo la pandemia, que sea notable. No es el caso de la Feria del Mono. Y 2, que tenga también repercusión sobre el sistema sanitario. Hoy por hoy sabemos, con los casos que hay a nivel mundial, que solamente un 5% de ellos precisan ingreso, y como hemos visto, la letalidad de esta enfermedad, por suerte, es muy baja, ¿no? Por tanto, yo creo que no existen criterios, y siguiendo los propios criterios de la Organización Mundial de la Salud, para establecer la estrategia de emergencia internacional por esta enfermedad. Luis Fernando Quintero. Don Antonio, primero muchas gracias por atender la llamada de esta casa y por aclararnos asuntos como el que ha comentado respecto a las medidas que se aprobaron el otro día con carácter energético. Es verdad que se nos ha pasado. A algunos se nos ha pasado, efectivamente, que la ventilación era importante hasta ayer, claro. Ahora ya parece no resultar tan importante para el gobierno, que siempre está empeñado en la propaganda. Pero sí que me gustaría ahondar un poco en esta polémica que parece que preocupa mucho respecto a estos pinchazos o pretendidos pinchazos que parece que se registran en zonas de ocio nocturno a chicas y que se atribuyen a pues conductas delictivas que buscan abusar precisamente de la voluntad generalmente de chicas. Desde el punto de vista ya más administrativo y como responsable de los asuntos sanitarios en la Comunidad de Madrid, ¿han registrado ustedes ingresos de chicas con algún tipo de sustancias en los hospitales? ¿Qué datos manejan al respecto? ¿Y qué medidas más allá de esos protocolos que ya existen desde 2018 está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid?
A ver, nosotros estamos siguiendo día a día, porque evidentemente estos temas nos preocupan y cuando surge una situación nueva que en este sentido puede conllevar agresión a mujeres nos preocupa de forma importante, estamos monitorizando. No tenemos notificación de ningún caso de pinchazo con sumisión química en la Comunidad de Madrid en los últimos días, no tenemos. Sí tenemos, y lo estamos siguiendo, y la Dirección General de Salud Pública lo revisa, constancia de 10 casos de atención sanitaria en las últimas semanas de Madrid por violencia sexual, y en 7 de ellos había sospecha de sumisión química, es decir que, pero no por la vía del pinchazo, es decir que en ese sentido es un tema que nosotros seguimos y vamos a seguir siguiendo y vamos a ver si esta situación del pinchazo como mecanismo de posible, que yo lo veo un poco complicado, pero bueno, como mecanismo de posible inoculación de sustancias, precisa alguna modificación de nuestros protocolos. Estamos muy pendientes del asunto, ¿no? Y en relación con lo que comentabas antes, digo, de las medidas de ahorro energético, y perdona que cambie de tema, pero como has iniciado la pregunta con ello, decirte también otro aspecto importante desde el punto de vista clínico que tampoco se ha tenido en cuenta. Mira, tenemos una enfermedad muy frecuente en España, bueno, en todo el mundo, que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. En torno al 10% de la población, y por encima de 5 años todavía más, tiene esta enfermedad. Se relaciona con el tabaco, ¿no? Bueno, pues estos días se ve un llamamiento por parte de la Asociación de Pacientes con EPOC, porque estos pacientes, el aparato respiratorio es muy sensible a los cambios de temperatura. Y entonces, el elevar la temperatura por encima de los 24 grados, a ellos les dificulta su funcionamiento respiratorio, y ellos ya han manifestado públicamente que su confort se encuentra en temperatura entre 23 y 24 grados, y que todo lo que suponga aumentarlo, va a aumentar el usar más medicación de rescate, que es como se llama, más dependencia y menos movilidad. Por tanto, cuando toman medidas que pueden tener implicaciones, en este caso en la salud, y está claro la ventilación para el coronavirus, y está claro en este caso para el aparato respiratorio de la enfermedad obstructiva crónica, a mí me gustaría que cuando toman medidas se analicen aspectos como esto que tienen repercusión en la salud de los ciudadanos, ¿no? Bueno, me llama la atención, mencionaba usted las 10 denuncias de violencia sexual que no se pueden relacionar porque no tienen ustedes evidencias de que sea con los pinchazos. Sí con los líquidos. Sabemos que no ha sido por pinchazo. Sí con los líquidos quizá de las copas, porque esto también se está hablando. Disculpe, ¿no le he escuchado? Sí. En este caso parece que es por el uso en esos 7 casos de los 10. Aquí es donde deberíamos de poner el foco, quizá. Sí, estamos centrándonos demasiado, quizá, en los pinchazos. Antonio, perdona, Sara. Antonio, solo por aclarar, es que hemos leído ya en varias informaciones, yo no sé si usted puede arrojar algo más de luz sobre este asunto. Me refiero a lo del pinchazo. Decía que considera, si no le he entendido mal, que consideraba ciertamente complicado que a través de un pinchazo se pudiera inocular este tipo de sustancias. ¿Por qué lo considera complicado? Y a ver si esta explicación que dé usted coincide con lo que estamos leyendo. En principio, como bien decía antes Sara, solamente hay constatación en un caso en España, y en este caso es en Asturias, en una chica de 13 años, en la que se detectó en análisis en sangre la presencia de fármacos que pueden producir sumisión química, ¿no? En el resto no ha habido. Entonces, en una persona introducir mediante un pinchazo hace falta una dosis, una cuantía importante, a no ser que esté muy concentrado el fármaco. A mí se me antoja complicado, es decir, que eso supone el uso de una jeringuilla, una inyección intramuscular. Es decir, me parece desde el punto de vista de mecanismo de meter medicación para que sea efectiva a efectos de sumisión química, me parece complicado el procedimiento. Es decir, que no descarto que se haya hecho en alguna ocasión, pero me parece complicado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el tema de los pinchazos hay que intentar, y es difícil, ver exactamente qué pinchazos son, porque también yo he leído en otros sitios que si son pinchados con un alfiler, que si les da por hacer la gracia para que salga en la noticia que han pinchado. Sí, que yo creo que hay que ser cautos, pero insisto, en la fase en la que estamos nos preocupa más el método tradicional de la sumisión química, y ese, insisto, tenemos recogido 7 casos en Madrid en los últimos días, y el otro caso yo creo que hay que seguir recabando información, ver exactamente qué se trata, poner de nuestra parte y de parte de las autoridades de todas las comunidades y a nivel nacional mecanismos de control, y ver exactamente, cuando tengamos dimensionado el problema, saber un poco de lo que estamos hablando, no más que generar alarmas, que yo creo que como decíais antes también, tenemos una tendencia a veces a alarmar a la población, que bastante mal lo estamos pasando con toda la crisis económica, las cosas que pasan en este país, para encima que generarles más angustia, ¿no? Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria, muchísimas gracias, siempre un placer contar con su análisis. Gracias, seguimos en contacto, un abrazo.
Buen día, cuando quieras, adiós. Bueno, a mí lo del tiempo creo que lo aclaro de la perfección, pero yo creo que es el tiempo perfecto. Ponen muchos expertos sanitarios para recibir un pinchazo y que te puedan introducir una sustancia, una burundanga, bueno, burundanga no, porque eso lo meten directamente en el vaso, que es lo que dicen que sí que hay que es donde hay que fijarse, en los bares, en las discotecas, sobre todo. Los datos que ha dado... Es el tiempo, y el tiempo se asemeja al pinchazo del COVID, es decir, 10 segundos. Y estos pinchazos, la gran mayoría de las víctimas que lo han denunciado, hablan de un pinchazo momentáneo, de un pinchazo de 1 o 2 segundos. Ahí, dicen, reside la clave. Y bueno, por supuesto también que en ninguno de los análisis se ha encontrado droga, sí, exceptuando en el de... Yo creo que va en la línea de lo que está diciendo el propio viceconsejero. Son pinchazos con agujas mayores, con jeringuilla, intramusculares, que suelen ser algo más dolorosas. Sí. O sea, que más que el pinchazo notarías el dolor de la... Pero también hay que recordar... El dato que a mí me ha llamado la atención es el de que de los únicos 10 casos que en los últimos días se han registrado de abusos sexuales, en 7 hay sospechas de sumisión química y no por pinchazo. O sea, no, por la droga solo que te un caso en meten. España. Es que lo digo porque todos los días en todos los medios de comunicación las redes sociales están llenas de esto. Además, el titular se disparan los casos de pinchazos de sumisión química. Por eso yo insisto en lo de pinchazos a secas. Vamos a las etiquetas de después cuando ya tengamos evidencias científicas. Recordar también que un pinchazo, independientemente de si es por sumisión química o no, es constitutivo de un delito y esto es punible y que hay que ir inmediatamente a un centro de salud, esto lo acaba de recordar Zapatero, o a urgencias de un hospital, pues porque la aguja, por otra cuestión, puede estar infectada o puede estar sucia y esto requiere, por supuesto, bueno, pues la atención de un médico. Hoy es viernes, hoy es día 5 del mes de agosto y para los propietarios que han confiado el alquiler de su vivienda en Alquiler Seguro es el mejor día de todo el mes de agosto. Si quiere usted alquilar una vivienda, tener tranquilidad, llame a Alquiler Seguro, no lo deje para más tiempo porque pase lo que pase, usted va a cobrar su renta el día 5 de cada mes, da igual que sea lunes, que sea martes, incluso que sea festivo. Llamen al 910-775-775, 910-775-775, descubra toda la información en alquilerseguro.es. Y ahora nos vamos a ir a conocer la opinión de nuestros oyentes. Ya tenemos aquí a Javier Santos, cuéntanos. Buenos días, pues nosotros también les preguntábamos antes a nuestros oyentes qué opinaban y si les preocupaban estos pinchazos. Pues la verdad es que a nuestros oyentes no les preocupan tanto los pinchazos, sino que les preocupan otras cosas como los motivos por los que pueden estar ocurriendo estos pinchazos de los que hablábamos. Además, a nuestros oyentes tampoco se les pasa el enésimo puesto a dedo otorgado por Pedro Sánchez. Lo escuchamos tras la pausa. Bueno, antes de escuchar cuál es la opinión de nuestros oyentes, estos días, sobre todo hoy viernes y en pleno mes de agosto, son días de mucho tráfico en las carreteras. No queremos que ustedes vuelvan de sus felices vacaciones con una multa de recuerdo, por eso les estamos recomendando encarecidamente que llamen a Radarbot, que se hagan y que prueben gratis esa versión premium que ellos nos ofrecen sin ningún compromiso y ustedes libremente puedan descubrir cuáles son esas funciones, como por ejemplo la navegación y los radares en todo el mundo sin conexión a internet, la opción de ir por una ruta con menos radares, avisos al entrar, al salir de una zona de colegios o las funciones exclusivas para los profesionales del transporte. Esta también es una de las grandes funciones que tiene Radarbot. Así que busca en tu tienda de aplicaciones Radarbot y empieza a ahorrar en multas, que falta nos hace. Bueno, Javier, vamos a ver por dónde van los oyentes. Pues como decía antes, no se les pasan a nuestros oyentes los puestos a dedos asignados por el presidente y tampoco se les escapa el plantón que le han dado algunos cargos públicos de Podemos y nacionalistas de Mesa al rey Felipe en Marivent. A mí lo que me preocupa no son los pinchazos. Los pinchazos, pues lo he visto, son de bromistas que no se dan cuenta de que pueden estar extendiendo un montón de enfermedades porque pinchan con la misma aguja a uno y a otro. Yo creo que ni siquiera les meten nada. Eso dicho, vamos, lo digo por la opinión de un anestesista, que es un experto en eso. Lo que me preocupa es que eso viene de que no hay policía, de que no hay dinero. Si no hay dinero y está el gobierno que está, pues pasará de todo, de todo. El pinchazo es una modalidad de la pastillita o el polvito en la bebida. También durante un tiempo te atracaban en la calle con una jeringa y aguja presuntamente portadoras del virus del SIDA. Todo es más de lo mismo, así que Dios nos coja confesados. Buenos días, pues no, a mí no me preocupa la aguja.
A mí lo que me preocupa son los chinos y los rusos. Cuando cayó el muro de Berlín y se derrumbó la Unión Soviética, ya nos creíamos que el mundo iba a ser todo democrático y todo libre y todo tal. Incluso empezamos a un cierto desarme, así que eso es lo que me preocupa. Una nueva guerra mundial. Así que el señor Sánchez plantea unas medidas energéticas y económicas y de ahorro, y él en 4 años 20 dedos así, ¿no? 20 sitios, 20 sillones, 20 suelditos colocados a dedos. Y los que tenemos que ahorrar ya, sujetarnos el cinturón, somos el resto de los españoles, ¿verdad? Este es el que decía Rajoy, España no merece un gobierno que le mienta, ¿no? Pues usted es un mentiroso, psicópata, compulsivo, etcétera, etcétera. Mientras que hay autoridades que no saludan al rey, muchos españoles soportamos a estos políticos que llegaron al cargo por relaciones algo más que amistosas y soportamos además su diarrea legislativa imperfecta que nos lleva a la ruina. Bueno, pues una brevísima opinión sobre esto último. No, bueno, yo creo que es clara la indignación que hay con todo lo que está haciendo este gobierno. Nos ha metido en una situación inmanejable, nos ha metido en una situación de una crisis económica incipiente y se dedica a seguir colocando amigos, a recomendarte solidaridad, a decirte que eres tú el que tiene que abrocharse el cinturón, y ellos siguen forrándose a impuestos y siguen forrándose a cargos públicos. Y qué buen momento para que la izquierda salga a la calle a protestar por la pobreza energética, ¿no? Como hacían en el 2016, ¿no? Bueno, ¿Dónde están esos luchadores por los derechos sociales que en el 2016 decían, que hablaban de austeridad? ¿Te acuerdas de austericidio? Sí. Todo lo que eran recortes, claro, los recortes son de la derecha, porque ellos están para repartir derechos. Pues ya vemos cuáles son los derechos sociales. Los derechos sociales es que te quedes encerrado en tu casa, molestes lo menos posible y apagues la calefacción en invierno y el aire en verano, porque el aire solamente lo pueden utilizar ellos. Bueno, 2 minutos para que abran las puertas del Corte Inglés en todos los centros de España. Naya Pertusa, buenos días. Buenos días. Yo voy a seguir contándote las ofertas límite del Corte Inglés, Sara, si te parece. Solo hasta el domingo 7 de agosto. Llévate un jamón de cebo 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos por 99 euros. Y para que lo disfrutes con un buen vinito, también tienes un 30% de descuento en las botellas de vino Ederra de 75 centilitros, excepto las cajas. Aprovéchalas rápido porque solo duran 4 días hasta el domingo 7 de agosto las ofertas límite del Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Muchísimas gracias, Naya. Bueno, a las 10:01 de la mañana vamos a actualizar toda la información con Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Sara? Cuéntanos. Buenos días. Bueno, pues venga, esta mañana Teresa Rivera ha demostrado desde luego que ese plan de ahorro energético es un decreto improvisado y poco trabajado, particularmente en lo referente a las sanciones. Le han preguntado en Onda Cero a qué temperatura a partir del próximo martes han de atenerse en bares, gimnasios, peluquerías, y esta ha sido su respuesta. Las recomendaciones de derecho laboral es que sea en el entorno de 25 grados. Y por eso yo digo que una cosa que es importante es entender, y eso son cuestiones que hay que aplicar y que valorar caso a caso, pero que no son 19. Es decir, una cosa es mantener una temperatura que sea una temperatura cómoda para los trabajadores, y otra cosa muy distinta es pasar frío. Es decir, caso a caso, básicamente que impere el sentido común en general, pero cualquier sanción evidentemente va a ser totalmente arbitraria. No, pero es que recordemos, Dani, que cuando anunciaron, una de las cosas que dijeron es que iban a obligar a los establecimientos a poner termómetros, quienes no lo pusieran, para poder revisar si realmente se estaba cumpliendo o no con el decreto. Es decir, la improvisación, la propaganda, es criminal. Más noticias. El dato económico de la mañana. La compraventa de viviendas cayó un 3,4% en junio respecto a mayo, y hay que recordar que aún no había entrado en vigor la subida de tipos del Banco Central Europeo. Pendientes también de las maniobras militares chinas en respuesta a esa visita de Nancy Pelosi a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes, Sara, concluye hoy en Japón su gira por Asia y ha dicho esto cuando le han preguntado si su presencia ha perjudicado a los taiwaneses. Well, it's a ridiculous question. I mean, not your question, but the contention you have. Taiwan is one of the freest countries in the world. Una cuestión ridícula. Dice que Taiwán es uno de los países más libres del mundo. Hay que decir que a China le importa poco que sea más o menos democrático. La cuestión es que considera a Taiwán
su territorio, parte de su territorio, y por eso está en el punto de mira desde hace décadas. Y terminamos con una buena noticia: otros 3 buques con 58.000 toneladas de grano han partido hace unas horas de los puertos ucranianos rumbo a Estambul. Daniel Muñoz, gracias y felices vacaciones. Gracias, hombre. Y muchísimas gracias a vosotros, a los Luises que hoy me han estado acompañando, a Luis Valcarce y a Luis Fernando Quintero, y damos la bienvenida a Jessica Sánchez. Con ella se van a quedar hasta las 12 del mediodía con estos asuntos que nos vas a adelantar. Muy buenos días, Sara. Pues sí, voy a ser breve porque lo que quiero es que se queden nuestros oyentes, como no puede ser de otra manera. Tenemos a Paloma Barrientos, que está últimamente en todas las salsas, entre otras estuvo ayer en la cena con la familia real en el Palacio de Maribén. Ya saben los oyentes, porque lo hemos contado, que es la primera vez que se abre para la sociedad civil. Y bueno, pues hay mucha tela que cortar, como nos gusta decir en esta mesa. Tenemos que hablar de los looks, tenemos que hablar de la presencia de la reina emérita, de doña Sofía, y también, bueno, pues de si hubo esos gestos de complicidad o no, de si hubo, bueno, pues indicios de que hay una mejor relación, digamos, entre Leticia y la madre, ¿no?, de Felipe VI. Más cosas. Ortega Cano, que la verdad es que no gana para disgustos. Ahora vamos a contar por qué. Hay mucho en relación con esta familia. Y también vamos a hablar del cumpleaños de Isabel Pantoja, que la verdad es que en estos días, desde el 2 de agosto, que fue cuando los cumplió, los 66 años, no se ha sabido mucho. Sí que había estado Isa, y bueno, pues conocemos algunas cosas más que vamos a ir contando, que a nuestros oyentes yo creo que esto les va a gustar. Luego, ya después de las 11, tendremos a Mocedades aquí, que además nos han prometido cantar. Han venido con guitarra incluida, que ya los he visto por ahí en los pasillos. Y bueno, como es viernes, pues las mejores propuestas de ocio, cine, teatro, exposiciones, y lo que se tercia. Oye, solo te voy a corregir una cosa. Solo hay un look. El de la reina, el de Charo Ruiz, maravilloso. Ese estampado que, por cierto, ya hemos visto a muchas celebrities, aunque no con este corte exacto, que además a ella le quedaba fenomenal, un escote de corazón con hombros al descubierto, que en su caso y con su cuerpo, pues en fin. Bueno, pues no se muevan todos nuestros oyentes, que Jessica Sánchez tiene, como dice, mucha tela que cortar. Nosotros regresamos a las 7 en punto. Feliz fin de semana. Es la mañana. Es radio.